Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en esta red social y poder compartir con todos ustedes lo que creo es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra de ánimo, de fe, de confianza, de conocimiento que nos ayude a entender mejor lo que Dios quiere para nosotros y en algún momento podamos usar esa herramienta, el conocimiento y esa palabra que Dios ponga en nuestro corazón cuando más la necesitemos. Así es que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que en esta noche tengamos una buena transmisión, una buena señal. Así es que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. También gracias por compartir el video. Les agradecemos muchísimo que ustedes compartan el video. Hemos llegado a más gente. Gracias a ustedes, definitivamente es gracias a ustedes y gracias a Dios, por supuesto, que nos permite llegar a más personas. Si tú nos escuchas de alguna parte de la República Mexicana, de alguna parte del mundo, déjanos en los comentarios, ya sea que nos estés viendo en Facebook o estés viendo la repetición o la posterior transmisión en YouTube. Déjanos un mensaje aquí en la caja de comentarios, mándanos un mensaje a través de inbox, a través de un mensaje personal. Haznos saber desde dónde nos escuchas, desde qué parte del planeta Tierra nos estás escuchando y dinos de qué te han servido estas enseñanzas, estos mensajes que compartimos contigo. De verdad agradecemos tanto que la gente nos escuche nuestras transmisiones. Síguenos en Facebook, dale ahí seguir en Facebook, no cuesta nada, es gratis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube también. Es gratis, dejas tus comentarios, también es gratis y si compartes el video también es gratis. Así es que gracias de verdad a todos ustedes por hacernos el gran honor, el darnos el gran privilegio de poder llegar hasta donde te encuentres, en tu trabajo, en la oficina, camino a casa, en casa quizás ya te estás preparando para el día de mañana, ya algunos ya están de vacaciones, algunos ya salieron de vacaciones de las escuelas, algunos están por salir. Pero a todos ustedes de verdad, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer posible estas transmisiones y poder llegar a más personas por medio del esfuerzo que ustedes hacen, compartiendo en sus redes sociales, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio donde tú nos estés acompañando y haces posible poder llegar a más personas en esta transmisión. Gracias de verdad, gracias a todos. Y bueno, sabemos que a veces el tiempo nos gana y como no queremos que el tiempo nos gane, hoy empezamos un poquito más tarde, les ofrezco una disculpa por ello. Estábamos en una situación que requería nuestra atención y entonces ocupamos tiempo ahí para atender esta necesidad. Así es que gracias de todas maneras por esperarse pacientemente a que iniciemos la transmisión. Gracias por estar al pendiente porque ya algunos estaban preguntando, Pastor, ¿no va a haber transmisión esta noche? Sí, hoy hay transmisión y aquí estamos ya en vivo para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos visitas y estás en este perfil o estás viendo este video por primera vez y nos encuentras aquí en esta red social por primera vez, bienvenidos. Yo soy el pastor Axa Macedo, pastor de la comunidad Manto Nuevo aquí en México. Así es que gracias por acompañarnos y bien, vamos a la palabra del día de hoy. A veces creemos, que conocemos muchas cosas o damos por un hecho que conocemos muchas cosas. Damos por hecho que conocemos acerca del tiempo, que conocemos el conocimiento que tenemos, que nos dan en la escuela, de lo que aprendemos a través de nuestro propio aprendizaje, o del empirismo que practicamos o nuestro propio autoconocimiento de aquello que buscamos por nosotros mismos y nos acercamos a algo que pretendemos sea informativo, de ilustración para nosotros, que nos permita conocer más y atribuimos nuestro conocimiento a eso, pero hay cosas que desconocemos, no lo podemos saber todo, no podemos saber todas las cosas, podemos tener incluso nociones de algunas cosas, pero no conocer a profundidad todo. Yo podría decirles que conozco la Biblia, pero no conozco todo lo que hay en la Biblia y no conozco la profundidad de lo que enseña la Biblia en todas las cosas. Estoy seguro que si necesitara algo, un consejo, alguna ayuda, alguna luz o sabiduría para algún aspecto de mi vida,
sé que puedo encontrar esa respuesta en la Biblia. A veces requiere tiempo, a veces requiere que te prepares un poquito más, que le pongas ganas al estudio de la palabra de Dios, pero estoy seguro que encontrarías respuestas a todas las preguntas que tuvieras. Algunas veces y equivocadamente pensamos que el texto bíblico hay que tomarlo literalmente. Hay textos que se pueden tomar literalmente, hay cosas que no son literales, hay cosas que el mismo Señor Jesucristo nos explica a través de parábolas, de metáforas, de alegorías, que son simbolismos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay mucha sabiduría y hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero tomar toda la Biblia literalmente puede generar una confusión porque no todo lo que está escrito en la palabra de Dios es literal. Algunas cosas son simbólicas, algunas cosas son metáforas, algunas cosas son parábolas, algunas cosas son en el contexto del tiempo y de la época en el que se escribieron. Así es que es importante que cuando estudiemos la palabra de Dios nos acerquemos al conocimiento que Dios nos quiere dar, al conocimiento de aquello que Dios está preparando para nosotros y que necesitamos aprender. Ahora, no estoy justificando el que no conozcamos todo en la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que aprender, tenemos que leerla, tenemos que meditar en ello y escudriñar lo más que podamos, hasta donde podamos ahondar y profundizar en el tema, en el estudio de la palabra, porque es importante para nosotros. Eso nos va a ayudar mucho a crecer espiritualmente, nos va a ayudar mucho a fortalecernos en el espíritu y a poder encontrar en la palabra de Dios las respuestas a aquello que no sabemos. Necesitamos ese conocimiento. Necesitamos poder saber hacia dónde nos lleva todo aquello que está escrito en la palabra de Dios, pero que tiene un significado personal para nosotros. Y hay algo que también puede tener un significado colectivo para la iglesia local en la que te encuentras, o para la iglesia en tu nación, o para la iglesia en el mundo. Incluso en la palabra de Dios podemos encontrar información, conocimiento, revelación acerca de lo que va a acontecer a todo el mundo, creyentes y no creyentes. Pero ese conocimiento tiene que ser estudiado, tienes que meditar en ello, tienes que profundizar en ello, y conforme más vamos aprendiendo, a veces pareciera que ya lo sabemos, que ya sabemos más cosas, pero en realidad nos damos cuenta que sabemos menos de lo que deberíamos de saber. Así es que no podemos despreciar el conocimiento, no podemos descalificar el conocimiento como algo inútil o inservible o algo peligroso. Yo he escuchado a personas que dicen, es que entre más sabes, más se te demandará, como si fuera algo terrible el que se nos demandara más. Es decir, hay personas cristianas que tienen miedo a aprender más de la palabra de Dios porque tienen miedo a que se les demande más de ese conocimiento. Pero no debería ser algo terrorífico o algo que nos diera pavor el conocer más. Al contrario, debería generar en nosotros gratitud en el corazón, sabiendo que Dios nos permite conocer más y que también nos va a demandar más. Significa que Dios está confiando más en nosotros y nos está dando más cosas, o nos está permitiendo tener más y nos está pidiendo que administremos bien. Siempre vemos el lado de y si fallo, y si me equivoco, y si Dios me castiga, en lugar de pensar que Dios está confiando en nosotros esa revelación, ese conocimiento, esa manera de ver, de tener esas mayores responsabilidades. Y por supuesto que esa mayor responsabilidad genera en nosotros una obligación, un compromiso, pero no un terror a fallar o equivocarnos. Es como pensar, por ejemplo, que alguien de pronto quiere ser papá o quiere ser mamá y está pensando en un hijo en el proceso del embarazo, y entonces de pronto le entra un terror a ser el pésimo padre de la historia, el peor padre de la historia. Y entonces, ¿para qué quiero un hijo o para qué quiero una hija si voy a ser el peor padre o voy a ser la peor madre de la historia? Y ese niño va a sufrir porque yo no voy a ser un buen papá y no voy a ser una buena mamá. Y entonces, ¿para qué mejor? Mejor no quisiera que ese niño naciera, o si nace no quisiera ser yo el responsable. Y empiezan a suceder cosas en la mente, que las hay, esos pensamientos de no querer tener a un bebé cuando en un principio sí se quiso, no se anheló, se deseó, pero cuando se asume la responsabilidad de ese compromiso de tener un hijo, a muchos les pesa ese compromiso y preferirían impedir que eso sucediera. Pero están impidiendo algo, o están pretendiendo impedir algo que no saben cómo va a suceder, que no saben qué va a pasar,
que no saben cómo van a acontecer las cosas, ni qué va a suceder en el tiempo, si esa persona madurará y crecerá y será un padre responsable, o puede ser lo contrario también, pero no lo sabemos. Pero anteponernos o anticiparnos a un fracaso de algo que todavía no sucede, es el mismo pensamiento que a veces tenemos cuando decimos es que no quiero más conocimiento de Dios ni de la palabra, porque qué tal que si fallo. ¿Qué tal que si me equivoco? ¿Qué tal que si hago algo malo o pierdo el piso y le fallo a Dios? Entonces mejor quisiera no tener ese conocimiento ni esa responsabilidad para que Dios no me lo demande. Es decir, nos estamos anticipando un fracaso que todavía no pasa. Y seguramente en el camino encontraremos un fracaso. Y seguramente en el camino fallaremos y nos equivocaremos y decepcionaremos a muchos. Pero lo importante es que nos demos cuenta y podamos recapacitar y reconocer y arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ver las cosas para mejorar nuestra conducta. Porque el conocimiento que Dios nos da de su palabra, de su presencia, de nuestro Señor, de nuestro Dios, ese conocimiento que vamos asimilando conforme nos acercamos a Dios, es el que nos permite mejorar cada día como personas. No estamos aprendiendo más para fracasar más. Estamos aprendiendo más para mejorar cada día más y corregir las fallas, los errores, las equivocaciones que hemos cometido en el pasado. No porque estemos pensando que vamos a fallar. ¿Para qué alguien estudia medicina si va a ser un mal médico? ¿Para qué alguien estudia ingeniería se va a construir malos edificios? No, al contrario, lo hacemos para ser mejores, para aprender y conocer más. Y hay cosas que necesitamos saber. Definitivamente. De hecho, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, solo el 21, dice la palabra del Señor. Pablo, hablando a la iglesia que está en Tesalónica, les escribe diciendo: examinadlo todo, retened lo bueno. Esta es una palabra importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Esta carta va dirigida a los hermanos que están en Tesalónica, una iglesia que batalla con algunas cosas, con algunos aspectos, pero que están comprometidos en la fe y que buscan a Dios con todo su corazón. Y Pablo invierte tiempo en escribir esta carta para darle lecciones trascendentales a esta iglesia, que es una iglesia que va a pelear ante la adversidad y ante la opresión y la persecución. Y el apóstol Pablo trata de mostrarles el camino del conocimiento a la iglesia en Tesalónica para que ellos sean una iglesia fuerte, una iglesia con discernimiento, una iglesia que puede entender las cosas espirituales y no dejarse engañar por nada. Y una de las partes con las que cierra el apóstol Pablo es esta serie de consejos que les da a los hermanos en Tesalónica, diciéndoles cuál debería de ser la conducta que ellos deberían de tener como hijos de Dios. Es decir, no solamente es el consejo de tener una buena vida, de acercarse a Dios, de buscar a Dios, no, da consejos específicos como estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no apaguéis al Espíritu. Son consejos específicos de cosas que ellos deben de tener en su conducta, en su diario caminar, y que debe ser parte de ellos. Y entre las cosas que el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica es: examinadlo todo. Examínalo todo, revísalo todo. ¿Sabe? Nos están enseñando en esta modernidad, en esta actualidad de las redes sociales y de todo aquello del acceso a Internet y la información, nos están enseñando a ser flojos, nos están enseñando a solamente recibir y recibir lo que se publica, lo que hay en TikTok, lo que hay en Facebook, lo que hay en redes sociales, lo que sale ahí en las noticias. Eso es lo que importa y entonces eso es lo que escucho y eso es lo que oigo y lo recibo y me lo creo. Y pasan muchas cosas, pasan cosas que a veces son absurdas, algunas exageraciones, algunas cosas que son verdaderamente peligrosas. Estaba escuchando el análisis de un grupo, de una especie de pensamiento que se está promoviendo en redes sociales, donde se supone que tú o que una persona puede hacer un cambio en su mente para entrar a otra dimensión en esto que se conoce como el multiverso. La teoría del multiverso existe entre los científicos, no como la existencia de un multiverso, sino dentro de los aspectos de la ciencia se estudia que puede existir otra posibilidad de algo que está sucediendo. No demostrado, no comprobado, pero que existe esa posibilidad. Entonces, los científicos abren su entendimiento y dicen: puede existir eso, puede pasar esto, podría ser lo contrario a esto que estamos viendo,
entonces algo que puede existir, puede no existir. Entonces es una teoría muy amplia, interesante, pero muy amplia. Y entonces en este concepto, solamente tomando fragmentos de la ciencia y de la explicación científica, hay un grupo de personas que creen que pueden entrar esas dimensiones a través de lo que se conoce como el multiverso. Espiritualmente podríamos explicarlo, espiritualmente tiene una explicación, podríamos profundizar, y no es el tema. Lo que quiero que vean es que sí existe gente que se cree una versión, una historia, y entonces toman esa parte de la historia, toman esa parte de la versión y crean toda una filosofía, toda una ideología, y se piensa en torno a eso. Pero lo interesante no es quién lo crea, o quién lo hace, quién lo fabrica, quién lo produce. Lo interesante es cuánta gente lo sigue, cuánta gente cree que eso que está pasando es cierto. Teorías acerca de los ovnis, teorías acerca de la Tierra plana, teorías acerca de las dimensiones interespaciales, de las dimensiones interdimensionales. Son un montón de información. Y que existe ahí, que está la información a la orden del día y que puedes encontrar cantidad incontable de información al respecto de esos temas. Y podría hablarte de muchos otros más temas, pero no es el punto, ni tampoco te quiero confundir, ese no es el foro para hablar de esto. Pero lo que te quiero decir es que existe esa información y que hay gente que la ve y la cree y la sigue y acepta esa información como válida. El apóstol Pablo, en tiempos de la iglesia del primer siglo, todavía no hay internet, todavía no hay redes sociales, todavía no hay YouTube ni TikTok. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: examínalo todo. Revisa todo lo que lees, revisa todo lo que escuchas, revisa todo lo que llega a tus manos, revisa toda la información que pasa delante de ti, todos los comentarios que escuches, todos los discursos que oigas, examínalo todo. Y esto es importante porque consideremos en aquel entonces las grandes discusiones que se hacían en los foros públicos. Pablo participó en varios de estos foros teniendo discusiones acerca de Dios, acerca de la resurrección, acerca de la crucifixión de Jesús. Y había gente que lo escuchaba y quería escuchar, y había gente que le debatía y confrontaba las ideas de Pablo y las enseñanzas de Pablo. Y Pablo mantenía una postura. El apóstol Pedro nos dice que nos preparemos para la defensa de nuestra fe, no para la defensa de Dios. A veces algunos cristianos confunden lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que nos preparemos para la defensa de nuestra fe cuando nos pregunten. Hay cristianos que se la pasan defendiendo a Dios como si Dios necesitara defensa. Somos nosotros los que necesitamos defensa. Somos nosotros los que necesitamos un abogado que nos defienda. Pero hay gente que se la pasa defendiendo a Dios. Ahora, lo que defendemos nosotros es nuestra fe. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, los apóstoles lo hicieron, los discípulos de la iglesia del primer siglo defendieron su fe. Pero había un fundamento para defender la fe. Y el apóstol Pablo nos lo dice en el capítulo 5 de Tesalonicenses, o de Primera de Tesalonicenses, versículo 21, examínalo todo, examina todo lo que escuchas. Hoy incluso yo les digo a los hermanos en la congregación, se los he dicho aquí, lo que yo explico, lo que yo enseño, examínalo. Hay cristianos que se dejan llevar por memes, ni siquiera discursos, ni siquiera publicaciones escritas, ni siquiera audios. Son imágenes que tienen un mensajito breve, que citan una parte de la escritura, que citan un personaje famoso y lo creen que alguien dijo eso y le dan sustento y le dan fundamento y hacen toda una doctrina alrededor de eso. Necesitamos ser una iglesia que encuentra en el Señor la sabiduría para examinarlo todo. Y no solamente examinarlo, sino que retienes lo que necesitas, lo que es bueno para tu vida. Necesitamos retener, porque una cosa es que lo examines y digas, esto está bien, esto está mal, ok, pero ahora reténlo. ¿Y qué es retener? Retener no solamente si ya me lo aprendí de memoria, ya lo escuché, lo tengo grabado, pastor, ahí en internet, ahí puedo ver el mensaje de YouTube o el mensaje de Facebook y ahí ya lo tengo, entonces ya lo retengo, ya le di like, ya le di de mis videos preferidos y ya lo tengo guardado en mi playlist. Eso no es retener. Retener es que practicas lo que has examinado y lo que te parece correcto conforme a la Escritura y conforme a todo lo que oyes. El apóstol Pablo no solamente está diciendo examina todo lo que se te enseña.
Examina todo lo que, lo que te rodea. Examina todo lo que está en tu entorno, lo que ves, de lo que participas en las conversaciones que estás, en los comentarios que escuchas. Tienes que examinarlo todo. Tienes que saber qué es lo que estás poniendo la atención y a qué le estás dedicando tus oídos, a qué le estás dedicando tu tiempo. Es importante, miren, escuchaba a un científico, un físico, que decía, el problema no es todo lo que se publica, el problema es que hay gente que se lo cree. Y hoy en día, hoy más que nunca, estamos acercándonos a los tiempos donde las ideologías, las doctrinas, los dogmas se están estableciendo en todos los sentidos, tanto del lado correcto como del lado incorrecto de la historia, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Y puedes encontrar muchas cosas que te parecerán sorprendentes. Oirás de esto y de aquello, de rumores, de chismes, de fábulas, dice el Señor Jesús, de esa comezón de querer oír algo nuevo, de levantarte por la mañana y lo primero que haces es revisar tu celular y tus mensajes y Facebook y Twitter y TikTok y empiezas a revisar. Antes de hacer una oración para darle gracias a Dios, ya estás revisando el celular. Antes de pedirle a Dios que ese día te ayude y te dé fuerzas, ya estás revisando el celular. Y esta manera de vivir, dependiendo de este sistema de información que alimenta y endulza nuestros oídos, es lo que va a suceder cada vez más, de tiempo en tiempo te vas a encontrar con que hay más información, con que hay más auge de cosas que parecen interesantes o que parecen ciertas y que van a tener mayores seguidores y mayor defensa y mayor publicación y mayor expansión, mayor expansión en diferentes formas. Pero déjame decirte algo, va a llegar el momento es que estaremos saturados de tanta información que ya no sabremos ni qué creer. Y va a ser muy difícil que quieras investigarlo o examinarlo porque no tendrás acceso a esa información, porque alguna de esa información será clasificada, porque algo de la información que pudieras tener hoy acceso de pronto ya no lo tendrás. Hace 2 días atrás yo necesitaba entrar a mi correo electrónico para darle seguimiento a un trámite y no pude, y lo intenté en la mañana y no pude, y lo intenté por mediodía, no pude, en la tarde no pude, llegué aquí a la casa, lo volví a intentar, no pude, la noche antes de irme a dormir lo volví a intentar y no pude entrar a mi correo electrónico y se me generó de pronto una angustia porque no podía concretar mi trámite y empecé a pensar, ¿y si ya me hackearon la cuenta? ¿Y si alguien está bloqueando el internet? ¿Y si ya nos hackearon a todos aquí en la casa? Y me empecé a preocupar, empecé a tener una serie de pensamientos acerca de lo que estaba pasando porque yo no podía acceder a mi correo electrónico. Y empecé a pensar muchas cosas. Pero de pronto empecé a reflexionar en esto que te estoy diciendo, en este auge, en este torbellino de información, de cosas, de mensajes, de ideologías, de pensamientos que empiezan a bombardearnos todo el tiempo para pensar de cierta manera. Así es que se vuelve complicado, se vuelve difícil mantener la serenidad para examinarlo todo. Ahora, ¿cuál es el mejor filtro, pastor? Pero entonces, ¿cómo examinamos las cosas? ¿Cómo deberíamos de examinar lo que vemos, lo que oímos? Yo creo que la mejor forma, y esto me ha funcionado mucho a mí, yo se lo he dicho a mis hijos, yo puedo oír a un filósofo, puedo oír a un científico, puedo oír a alguien que me parece interesante, alguna persona, algún político, cualquier gente que pudiera generar cierta influencia en mi vida en cuanto a conocimiento. Lo que hago es filtrarlo con la palabra de Dios. Yo puedo oír al mejor de los políticos del mundo, puedo oír al político con el que simpatizo, con el que me parece que es un buen político y por el que voto, por el que votaré, en fin, puedo simpatizar con ello, con ese pensamiento, pero entonces filtro lo que esa persona está diciendo, lo filtro con la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Y no es acomodar, porque a veces acomodamos lo que queremos oír con la palabra y para justificar que oímos a cierto político o a cierto personaje o a cierto filósofo, cierto científico, acomodamos la palabra para que no, aquí sí combina. Aquí dijo, el otro día íbamos oyendo una canción en el radio con mi hijo y de repente la canción dice la palabra Dios. Pero por supuesto no era cristiana la canción, pero cuando dice Dios, burlándome le digo a mi hijo, ya dijo Dios, la canción es cristiana, porque era una especie de mofa acerca de
de este pensamiento que de pronto tenemos que con que ya dijo Dios, con que ya dijo Biblia, con que ya dijo Jesús, con que ya citó un fragmento de la palabra, ya entonces está bien. No, tenemos que examinarlo todo, no solamente lo que nos conviene, no acomodarlo a lo que nos parece bien o a lo que nos parece correcto o a nuestros propios sentimientos respecto a alguna manera de pensar. Tenemos que examinarlo conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Cómo actuaría Jesús en una circunstancia como esa? ¿Qué harían los apóstoles al tomar una decisión que implica el rumbo de la iglesia, el rumbo de los hermanos en la fe, aquellos que están empezando o aquellos que van muy avanzados? Nosotros mismos, en nuestra condición espiritual, ¿cómo nos encontramos ante la palabra? ¿Nos redarguye la palabra? ¿Es importante para nosotros la palabra? ¿O simplemente ya pasamos de largo aquello que no nos interesa o que no queremos escuchar? Así es que cuando examinamos todo y lo revisamos, podemos ver aquello que Dios quiere hablar a nuestras vidas, lo examinamos. Yo se los he dicho en la iglesia y se los he dicho aquí también. De todo lo que yo enseño, quizás no todo sea para ti. De todo lo que yo predico, quizás no todo sea para ti. Alguna frase, algún fragmento del mensaje, alguna parte de la enseñanza llega a tu corazón, simbra tu espíritu y te hace reflexionar respecto a lo que Dios está hablando. Pero el resto del mensaje no. Y yo normalmente hablo más de una hora en cada enseñanza. Así es que puedes haberme escuchado por más de una hora y quizás de esa hora y media, 2 horas que yo hablé, a lo mejor fueron solamente 5 o 10 minutos del mensaje que a ti te llegó y que fue lo que tocó tu corazón. Y el resto del mensaje no. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Bueno, entonces nada más voy a oír los 15 minutos del pastor o esos 15 minutos que me importan. No, porque no sabes si la parte será al principio, en medio o al final. Pero además, el resto del mensaje, alguien alguna vez me dijo, pues pastor, debería hacer sus mensajes más cortos. Sí, pero entre todo lo que yo digo, algunas cosas servirán para unos y otras para otros. Pero el propósito de la enseñanza y el propósito del mensaje es que tú puedas recibir las herramientas que te permitan a ti escudriñarlo todo. De lo que hablamos en la congregación, podríamos darte, como se los he dicho antes, podríamos darte una serie de reglas de qué sí y qué no. Esto sí, hermanos, esto no. Vaya a estos lugares o no vaya a estos lugares. Frecuente a estas personas, pero no frecuente a estas otras. Le crea a estos, pero estos no les crea. Este es un buen pastor, este no es un buen pastor. Podríamos darles una serie de listas, una serie de personas, de cosas, de reglas, de acciones que usted debería de seguir para poder hacer la voluntad de Dios. Y entonces deberíamos de exigirle a usted que siga esas reglas para poder decirle a usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si nosotros como iglesia, si yo como pastor hiciera eso, yo le estaría quitando a usted la posibilidad de experimentar la presencia del Espíritu Santo, quien le va a ayudar a usted a discernir qué está bien y qué está mal. Que el Espíritu Santo le pueda ayudar a usted para escudriñar las cosas que debe y las cosas que no debe hacer. Si nosotros pusiéramos esa serie de reglas, que en algunas iglesias lo hacen, y respeto a aquellos que lo hacen, pero si yo lo hiciera, yo estaría ocupando la función o la labor que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y entonces usted dependería de mí como pastor para que yo le dijera esto sí y esto no. Haga esto, no haga aquello, viva de esta manera, escuche este tipo de música, vaya a estos lugares, vaya, practique estas cosas. Si yo hiciera eso como pastor, tengo la obligación de darle las herramientas que le permitan a usted discernir eso, poder examinarlo y tomar la decisión. Pero la labor del convencimiento, esa comunión con el Espíritu Santo que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal, usted se la perdería. Por eso lo que buscamos es que usted tenga las herramientas para poderlo discernir y lo pueda examinar. Y incluso lo mismo que escucha de un pastor, lo mismo que escucha de un predicador, no se termine usted juzgando y diciendo, ay, ese pastor ya está hablando otra vez de lo mismo, ay, ese pastor lo está diciendo contra mí. ¿Por qué no entender que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el que nos está confrontando? El que nos está llevando a una confrontación en nuestro interior para pensar acerca de aquello que decidimos, de aquello que hacemos, de aquello que aceptamos como bueno, aun cuando el Señor nos esté diciendo, no, eso no es bueno, aun cuando el Espíritu Santo nos está hablando en el corazón para que nosotros reflexionemos. Ahora, ese trabajo del Espíritu Santo lo hace con todos. Y cada uno de nosotros experimentamos esa voz,
ese consejo, esa ayuda de parte del Espíritu Santo para que podamos discernirlo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando examinamos todo, no nos estamos volviendo jueces juzgones, no nos estamos volviendo criticones de las cosas. Examinar las cosas, examinarlo todo, no se refiere a criticarlo todo. Hay personas que piensan que examinarlo todo es criticar, es decir, esto que dijo el pastor estuvo mal. El pastor dijo Moisés, y no era Moisés, era Abraham. Cuando habla el apóstol Pablo de examinarlo, es que tú entiendes. Cuando entiendes el contexto y dices, el pastor no se refería a Abraham, se refería a Moisés. Entonces entiendes eso, lo estás examinando. Cuando lo criticas, dices, pastor, se equivocó, no es Abraham, es Moisés. Ok, ya entendiste lo que el Señor te está hablando. Ya entendiste que no se trataba de Abraham, que se trataba de Moisés. Examinarlo es eso, es discernir de lo que se está hablando. Ahora, retenerlo es creer que esa palabra es importante para ti y va a cambiar de alguna manera tu vida, tus decisiones, tus acciones giran en torno a lo que Dios está mostrándote que deberías de hacer. Cuando nosotros examinamos todo, si te das cuenta, la palabra del apóstol Pablo en este mensaje a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le está diciendo, es tu labor, es tu trabajo examinarlo, es tu trabajo revisarlo, ponerlo a prueba, preguntarte, eso es examinar, es preguntarte, es ponerlo a prueba, es revisar su contexto, la información. Cuando nosotros recibimos tanta información en esta época a través de las redes sociales y a través de Internet y no lo examinamos, estamos permitiendo que esa información entre a nosotros y genere en nosotros un pensamiento en torno a eso que recibimos. Tus conversaciones se vuelven en torno de lo que viste. ¿Cuál fue el último video que viste? ¿Cuál fue la información que viste? ¿Cuál fue el comentario que escuchaste? Y en torno a eso, se vuelven tus conversaciones, porque eso es lo que estás reteniendo. Ni siquiera lo examinas, te lo quedas. Y de repente oyes que hay un escándalo, que suceden cosas, que hay muertes, y entonces tu corazón se empieza a afligir, te empiezas a asustar, porque están hablando de tanta violencia en redes sociales y en Internet que dices, este mundo ya se acabó. Todo es violencia. Y algunas personas literalmente, algunas personas tienen miedo a salir a la calle porque hay mucha violencia, porque las redes sociales están infestadas de esa información. Déjame regreso otra vez a estas personas que creen que pueden viajar en el multiverso. A mí me llamó la atención porque explicaba esta persona, este científico, decía que muchas personas creen que eso es posible. Pero él daba una explicación científica y lo que me llamó la atención no fue, su explicación científica me parecía coherente y lógica y le daba sentido a muchas de las cosas de viajes mentales. Lo que me llamó la atención es la otra parte, aquel que le cuestionaba al científico y le decía, pero entonces, ¿es posible o no es posible viajar al multiverso? Entonces, ¿se puede ir a otra conciencia y estar en otra realidad? Y entonces, este científico le dice, es que estás jugando con mis palabras, estás mal usando mis palabras para ajustar mis conceptos a lo que tú quieres, a lo que tú quieres oír. Y tú estás esperando que te diga, sí se puede hacer esto, sí se puede viajar de un universo a otro, sí se puede hacer viajes mentales, sí se pueden hacer viajes de conciencia. Y entonces tú estás esperando que yo afirme algo que no puedo afirmar. Y cuando nosotros nos preguntamos acerca de la palabra, cuando nosotros preguntamos acerca de las enseñanzas espirituales que recibimos, no estás cuestionando a Dios. Ojo con esto. Muchas personas tienen miedo de escudriñar la palabra de Dios, de escudriñar un mensaje, de examinar lo que se escucha y lo que se lee. Se tiene miedo de examinarlo porque se cree que cuando lo examinamos, si yo examino un predicador, se puede pensar que estoy examinando a Dios. Porque pensamos que cuando yo examino el mensaje de aquello que me están enseñando, y aquello que me están diciendo, si yo lo examino y lo reflexiono y lo analizo conforme a la palabra y retengo lo bueno, pareciera que estoy examinando a Dios y que le estoy haciendo una prueba a Dios. Hermanos, hermanas, no se preocupen, usted no puede examinar a Dios. Es Dios el que nos examina.
Nosotros no podemos poner a prueba a Dios, no podemos exigirle a Dios, danos evidencia de que existes. Se lo pidieron a Jesús. A Jesús le dice, danos una prueba de que vienes del cielo, danos una prueba del cielo de que estás aquí, de enviado de parte de Dios. Y el Señor Jesús fácilmente les responde, yo no les voy a dar ninguna prueba. No les voy a demostrar que vengo de parte de Dios. No voy a hacer evidente lo que ustedes ya saben. Pero no solo eso, también Satanás cuando le dice y cuestiona a Jesús y lo quiere tentar, le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo y Él te rescatará. Si eres hijo de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús no se puso a prueba, no permitió que Satanás quisiera probarlo y salir victorioso. Nosotros no podemos poner a prueba a Dios, así es que lo que probamos, lo que examinamos, es lo que escuchamos. Pero no solamente las cuestiones bíblicas, las enseñanzas pastorales. Tienes que escudriñarlo todo, lo que ves en las noticias, lo que oyes en la radio, lo que ves en internet, todas las publicaciones que ves, tienes que revisarlo. Ahora es tan fácil con la inteligencia artificial, es tan fácil modificar una realidad y hacernos creer un cuento de algo que no es real. Y nos pueden contar la historia de algo, de un accidente, de una noticia, de un personaje, a través de este diseño, a través de las computadoras que generan cosas que aparentemente son reales. Y muchas personas se las están creyendo. Y están creyendo en ellas porque lo que presentan como evidencia son cosas que se publican en Internet. Ahora, no estoy diciendo que todo lo Internet está malo. Tan es así que estamos aquí. Si no, no lo usaríamos. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que hacerte responsable, prepararte espiritualmente a través de tu búsqueda de Dios, de tu conocimiento, del estudiar la palabra, del escuchar el mensaje de la palabra, para que tengas las herramientas para escudriñarlo todo. Tenemos esa habilidad. Dios nos ha dado esa habilidad. Y Dios nos da la responsabilidad a ti y a mí de escudriñar las cosas que escuchamos, de aquello que vemos, de aquello que predicamos, de aquello que compartimos. Pueden ser muy buenas cosas. Hay buenas cosas. Hoy escuchaba a un profeta que hace unos años atrás profetizaba algunas cosas acerca de Estados Unidos y de su presidente en aquel entonces. Y profetizaba cosas que aquellos que lo oyeron dijeron, wow, qué tremendo, este presidente va a hacer cosas extraordinarias. Pero resulta que todo eso que se profetizó no se cumplió. Y hoy vuelvo a escuchar a este profeta diciendo otras cosas respecto a la nación de Estados Unidos. Y escuchaba a este profeta hablando de eso. Y yo en mi corazón decía, puede ser posible que esto que está profetizando este hombre, puede que sea cierto, puede que se cumpla, puede que el Señor le haya hablado y esté confirmando a través de este hombre las cosas que hará y las cosas que van a suceder en un futuro respecto a Estados Unidos. Pero también puede ser que no. Puede ser que no sea cierto. Puede ser que solamente sea una manera de volver a reivindicarse a través de lo que profetizó y no se cumplió. Así es que tenemos que ser responsables, tú y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que ser responsables para escudriñar todo lo que llega a nuestras manos, lo que llega a nuestros oídos, lo que vemos a través de Internet. No te confíes totalmente de todo lo que escuchas. De esto mismo que estoy hablando ahora, escudriñalo a través del Espíritu. Piensa, reflexiona, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué enseña la palabra al respecto? Podemos escudriñarlo todo, podemos discernir. Es importante para ti y para mí, como iglesia, que tengamos discernimiento de las cosas espirituales. Es importante que puedas invertir tiempo en el Señor para escuchar lo que Él tiene que decir. Él te habla, le habla a tu espíritu, le habla a tu corazón, le habla a tu alma. Y Él quiere tener una comunión contigo para mostrarte qué es aquello que tienes que hacer y hacia dónde tienes que moverte. No como marionetas que somos movidos por un Dios que es el titiritero y que jala los hilos de nuestras vidas. No, finalmente tú y yo tomamos decisiones cada día y esas decisiones nos llevan a consecuencias, buenas o malas. Se los he explicado muchas veces. Así es que hoy nosotros tenemos que tener la madurez espiritual para examinar las cosas. Vuelvo a repetir,
Siempre que examinas lo espiritual, no estás examinando a Dios. Dios no está siendo evaluado en esta situación. No estamos poniendo a prueba a Dios. No estamos examinando si Dios es real o no. Estamos examinando el mensaje. Estamos revisando lo que oímos. Estamos revisando lo que estudiamos en la palabra. Contestamos las preguntas que se generan en nuestro corazón acerca de las cosas que no entendemos en la Biblia y que quisiéramos una explicación. Y por eso están los pastores, por eso están los maestros, por eso están nuestras autoridades espirituales para explicarnos aquello que no alcanzamos a entender. Entonces necesitamos buscar este conocimiento, las herramientas que nos permitan entender las cosas que no alcanzamos a entender. Aquello que nos cuesta trabajo, aquello que es difícil para nosotros asimilar y que requieren orientación y ayuda por alguien que sabe un poquito más. Para eso estamos los pastores, para eso estamos los líderes, para eso estamos los maestros de la palabra, para poder aclarar las dudas que tenemos. Y si alguna de estas herramientas que ponen en nuestras manos y que nos ayudan a examinar mejor lo que escuchamos y lo que vemos y lo que oímos, pues será mejor para nosotros porque podremos retener aquello que es bueno. Estamos reteniendo muchas cosas que no nos sirven. Estamos reteniendo mucha información que no nos es útil. Estamos reteniendo cosas que no son importantes en nuestras vidas, que estamos invirtiendo tiempo y que están ocupando espacio para, no digo que podamos borrarlas de la cabeza, lo que me refiero es que ocupan tiempo en nuestras vidas, espacio de nuestro día a día, porque estamos pensando en ello, porque no podemos discernirlo, porque no podemos asimilarlo y decir esto está bien, esto está mal, lo debo dejar pasar, ya debo de olvidarlo, debo de perdonar, tengo que superarlo, tengo que madurar. Y no lo alcanzamos a asimilar y entonces ahí estamos todo el tiempo pensando en ello y maquinando y tratando de encontrar soluciones que no llegan porque no es precisamente que sea algo bueno en lo que tenemos que invertir tiempo, sino que es algo que simplemente tenemos que dejar pasar. Ok, dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y quizás nos preguntemos, bueno, pastor, ok, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer eso que el apóstol Pablo dice? Y para esto, como empezaba esta conversación en esta noche, hablaba de las cosas que tenemos que conocer. Y una de las cosas que tenemos que conocer es el poder que hay en nosotros, el poder que Dios ha puesto en nosotros para que podamos discernir las cosas. Hay un poder, el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a entender aquello que no podemos entender. Vaya conmigo, Efesios. Efesios capítulo 5. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, gracias por compartir el video. Les enviamos un fuerte abrazo donde nos estén escuchando. Dios les bendiga y espero que esta palabra sea de utilidad para ti. Déjalo en los comentarios. Si te sirve, si te está sirviendo, si estamos en el mismo, vamos conectados, si te está ayudando algo, pues a lo mejor quizás solamente estoy hablando al aire, pero espero que esta palabra te edifique, te ayude. Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Mirad, dice el apóstol Pablo a los Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hasta ahí nada más. Me gustaría poder tomar la explicación del apóstol Pablo del tipo de vida que deberíamos de llevar. Unos versículos antes, el apóstol Pablo habla de la vida que deberíamos de tener, cómo deberíamos de vivir. Hay una explicación que me parece importante del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso acerca de cómo deberíamos de vencer el pecado que trata de empoderarse o enseñorearse de nosotros. El apóstol Pablo habla
de este amor que nos rodea, que nos llena, que es el amor de Dios, que es la capacidad que Dios nos ha dado para enfrentar el pecado y vencer el pecado. No solamente el hecho de decir ya no voy a pecar porque Dios me va a castigar, no, sino entender que el amor que nos llena a nosotros y el amor que ha sido derramado a nosotros permite que nosotros podamos acercarnos al amor, a la bondad, a la justicia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, esta transformación que están buscando no es en tus propias fuerzas, no es buscar o hacer que las obras de la carne sigan llevándote por una vida infructuosa, una vida inútil. El apóstol Pablo dice, necesitas el amor que lo llena todo, que se manifiesta en ti, el amor que se hace luz en tu vida para que no andes en tinieblas, el amor que te permite encontrarte con Dios. Esa explicación del apóstol Pablo de esta vida que deberíamos de llevar en Cristo, no por temor al infierno, no por temor al castigo, no por haciendo caso a nuestras debilidades y nuestras flaquezas, sino confiando en la plenitud de aquello que Jesús hizo en la cruz para darnos vida, para no estar muertos en las obras de la carne, sino más bien en el poder del Espíritu Santo que nos levanta. Y entonces el apóstol Pablo completa esta explicación de que te acabo de hablar, de los versículos anteriores, completa esta explicación diciendo el apóstol Pablo que caminemos con diligencia, es decir, que seamos diligentes en lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo, la diligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer las cosas de manera correcta y en tiempo. Es decir, ser diligente no es solamente hacerlo bien. Ser diligente es hacerlo bien y en el tiempo en que lo tienes que hacer. La diligencia no solamente implica que cumplas con lo que tienes que hacer, sino que lo cumplas en el tiempo correcto. Y el apóstol Pablo habla de esto, de ser diligentes, de hacerlo con diligencia, porque es importante para nosotros hacerlo bien, pero hacerlo en el tiempo que lo tienes que hacer bien. A veces confiamos que ya lo hicimos bien, pero nos olvidamos de que si lo hicimos bien fuera de tiempo, ya no cumplió el propósito por el cual tenías que hacerlo. Y el apóstol Pablo habla de esto, del tiempo y de la diligencia. Es decir, dice que no tenemos que ser necios, sino sabios. Condúzcanse con diligencia. Dice, hagan las cosas con diligencia. Fíjense cómo viven. Vivan correctamente, diligentemente, haciendo las cosas en el tiempo correcto y de la forma correcta para cumplir con aquello que Dios les ha mandado. Y de esta manera no estaría siendo necio, sino sabio. Invertimos mucho tiempo en muchas cosas. Invertimos tiempo en redes sociales, en ver una película, en ver una serie de televisión. Invertimos tiempo en nuestro negocio, en ganar dinero, trabajar. Invertimos tiempo, pero no invertimos el tiempo necesario para hacer las cosas en el tiempo de Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, porque deberíamos de estar aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta diligencia, estos dos versículos, el apóstol Pablo trata de poner en una sola enseñanza, que cuando nosotros somos diligentes y nos conducimos con sabiduría, el tiempo lo aprovechamos de mejor manera. Y cuando aprovechamos mejor el tiempo y lo usamos de correcta manera, aun cuando los días sean malos, nosotros saldremos victoriosos. No sé si se han dado cuenta que las cosas hoy en día se complican más. Los dineros, el trabajo, el traslado, el tiempo que invertimos de una cosa a otra, las enfermedades, los problemas emocionales, somos vulnerables emocionalmente. Y cada día más hay una presión sobre nosotros para que seamos de cierta forma y midamos nuestras vidas en base a eso, a estos estándares que el mundo está poniendo para que nosotros nos califiquemos si estamos bien o estamos mal. Pero nos estamos olvidando de algo que es importante. El domingo yo les decía en la enseñanza que lo único que tenemos es tiempo, lo único nuestro que tenemos es tiempo. Lo negociamos en el trabajo, lo negociamos en el comercio, lo negociamos en las cosas que hacemos, lo invertimos en ello y obtenemos una ganancia o obtenemos una pérdida. Lo único que es nuestro es tiempo, lo demás no es nuestro, no nos vamos a llevar nada. Incluso no sabemos cuál es el tiempo que vamos a estar en este mundo. Y el apóstol Pablo nos dice que aprovechemos bien el tiempo que tenemos. Si supiéramos que tenemos por delante 10 años más, 20 años más, 30 años más de vida, o incluso el Señor tardará 30 años en volver, y nosotros lo supiéramos, seguramente
no rendiríamos bien el tiempo, no sabríamos cómo aprovecharnos. Diríamos, bueno, si tengo de aquí a tal tiempo, nos organizaríamos, diríamos, bueno, tal tiempo para esto, tanto tiempo para esto, tanto tiempo para el otro, y al final buscaría la manera de encontrarme con el Señor. Pero el apóstol Pablo nos dice, no solamente aproveches bien el tiempo, como sabiendo cuánto tiempo te queda, sino con diligencia, porque aún sin saber cuánto tiempo te queda, estás aprovechando bien tu tiempo. Y puedes hacer que tu vida trabaje como un engranaje, como un reloj suizo, que trabaja perfectamente con el tiempo y con las cosas que tienes que hacer en el tiempo correcto y de la manera correcta. Y nosotros buscamos, tú y yo, en nuestro día a día, buscamos hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que queremos hacer, la voluntad del Señor, haciendo lo que Él nos está pidiendo. Por eso dice en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay un proceso para conocer la voluntad del Señor. Puedes hacerlo con la oración, puedes hacerlo con la lectura de la palabra, puedes a través de esta transformación que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, esta transformación por la cual pasamos para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Podemos pasar por ese proceso de transformación, pero algo que nos dice el apóstol Pablo, si algo quieres saber acerca de la voluntad de Dios, tienes que ser sabio, tienes que ser diligente, tienes que ocupar bien tu tiempo. Y entre las cosas que Dios está esperando que hagamos tú y yo, es que seamos diligentes, no necios, que podamos discernir. Una de las cosas que nos impide aprovechar bien el tiempo es no discernir, no examinar lo que vemos, no examinar lo que hacemos. Yo estoy de acuerdo que te tomes un tiempo para descansar, que llegas cansado del trabajo y que te quieres sentar, comer y descansar un rato del estrés, de la fatiga por la que pasaste todo el día. Está bien, es correcto, no tiene nada de malo. El asunto es cuando te obsesionas por algo, cuando te obsesionas por algo que te está quitando el tiempo, que no te está dejando un beneficio personal ni un crecimiento personal, sino que estás obsesionado con una actividad que te hace perder tu tiempo, un pasatiempo, un vicio, alguna acción que cometes o que practicas cotidianamente porque crees que hay un beneficio en eso. Y lo único que está pasando es que estás perdiendo tu tiempo. Lo que el apóstol Pablo nos dice, no pierdan el tiempo. Los días son malos. Los días son tan malos como para estar perdiendo el tiempo. Y si aquel entonces, hace casi 2000 años, los días eran malos, imagínense ahora. ¿Cómo sería? El apóstol Pablo estaría asustadísimo con lo que pasa hoy en redes sociales y con lo que vemos en el día a día. Pero el apóstol Pablo dice, podemos compensar eso, no siendo insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no pierdas tu tiempo, que aproveches tu tiempo. Ahora, ¿cómo lo perdemos o cómo es que llegamos al punto de perder el tiempo y que nos volvemos necios, desaprovechando la oportunidad en estos días terribles? Es porque nos hace falta discernimiento, porque no lo examinamos, porque no examinamos lo que estamos haciendo. Caemos en rutinas. Decimos, ok, yo me voy a dormir a tal hora, pero antes de dormir voy a revisar mis redes sociales, voy a escribir este mensaje, voy a hablar con fulanito, con fulanita, voy a ver TikTok, voy a ver Facebook, voy a ver al pastor los martes, y entonces te haces una programación, una agenda del tiempo y crees que tu rutina está bien. Pero a veces en la misma rutina no nos damos cuenta que estamos permitiendo que hagan cosas o sucedan cosas, veamos cosas, escuchemos cosas que no deberíamos de estar escuchando o viendo. Así es que hoy podemos hacer una reflexión acerca de nuestro tiempo y cómo lo estamos invirtiendo. Hacer esa revisión, saber, examinarlo, hacerle un examen. Hazle un examen a tu tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Dice, pastor, es que yo me paso todo el día haciendo qué hacer. ¿Será que requiere todo el día? ¿Será que realmente necesitas todo el día para hacer eso que le llamas que hacer y que justificas la pérdida de tiempo, la inversión de tu tiempo en ello? ¿Será que el trabajo que tienes y te piden 8 horas de tu horario, de tu día, y de repente le dedicas 2 horas más, 3 horas más? ¿Será que es correcto, está bien? A veces el trabajo te lo permite o el trabajo te obliga a hacerlo de esa manera, porque no hay otra forma. Pero cuando ya es parte de nuestra rutina o parte de nuestro proceso o parte de lo que hacemos cotidianamente y no estamos permitiendo, no estamos examinando la organización de nuestro tiempo, cómo lo invertimos, en qué lo hacemos,
nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y todo porque no lo examinamos. Tenemos miedo a hacer un examen, a revisarnos, a revisar por qué nos pasa, por qué llegamos tarde, por qué hacemos las cosas que hacemos, cómo dedicamos nuestro tiempo. Y eso, sin revisarlo, sin examinarlo, sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo, porque no lo examinamos, nos perdemos la oportunidad de poder recibir el poder que necesitamos para superar nuestra adversidad. Dice el apóstol Pablo aquí en lo que acabamos de leer de Efesios, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto es muy específico, porque probablemente tú ya como hijo de Dios, como pueblo cristiano, tú ya no te embriagas con vino. Puede que en algún tiempo lo hiciste, puede que en algún tiempo participaste de ello, pero ahora ya no lo haces. Y entonces tú dices: pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Será que Pablo me está advirtiendo que yo puedo caer alguna vez u otra vez puedo caer en el vicio del alcoholismo y otra vez vuelvo a embriagarme con el alcohol? ¿Y será que a eso se refiere? No necesariamente. Recordemos que la embriaguez con vino no era algo que sucedía bueno, ok, lo pongo de esta manera. Anteriormente el vino se tomaba como parte de los alimentos, parte de la cotidianidad. El vino se participaba de ello. El mismo Señor Jesús participó en una cena con los discípulos del vino. Sí existe la explicación de que no era vino como el que se vende ahora, que era un jugo especial preparado. Ok, tomemos en cuenta que era vino, ¿sale? Y el vino se tomaba de manera cotidiana. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: no tomes agua, toma vino por las cuestiones estomacales, para que no te afecte el tomar agua, no tengas problemas. En fin, el vino era algo cotidiano, algo que se servía a la hora de comida, era algo que se usaba para calmar un poco la sed, pero también era algo que se usaba para la embriaguez. ¿Cuándo es cuando sucedía la embriaguez? Cuando la ociosidad ganaba. Es decir, aquellos que se sentaban a la mesa a comer, se sentaban, comían, participaban del vino, comían con el vino, en fin, ahí estaba bien, hasta ahí no pasaba nada. Pero el quedarse a la mesa, sentarse ahí un rato, en la plática, en la sobremesa, en la charla, en la ociosidad, en las conversaciones vanas, ahí seguían tomando el vino hasta el punto de embriagarse. Y aquello que podía ser una comida tranquila y en familia terminaba en una borrachera. Había gente que en su ociosidad, en el no encontrar qué hacer, encontraba en el vino una forma de matar el tiempo. Ahora, esto tráelo a tu vida. Podemos decir: pastor, no, yo ya no me embriago con vino. Pero tendríamos que revisar si no estamos cayendo en esa ociosidad que nos hace invertir tiempo en algo que no nos es útil o que no nos beneficia o que no nos ayuda en nada. ¿Será que nuestra embriaguez no es de vino, pero puede ser de otra cosa? ¿Qué tal las redes sociales? ¿Qué tal el tiempo que le dedicas a internet o el tiempo que le dedicas a otras actividades que no necesitas hacer? Entonces el apóstol Pablo no solamente está hablando de esa embriaguez de vino, sino también está hablando de esas actitudes o esos hábitos o esas cosas que practicamos que son una pérdida de tiempo, que son parte de la ociosidad. Aquí la ociosidad los hacía tomar y tomar y tomar hasta embriagarse. Y entonces el apóstol Pablo dice: no inviertas tu tiempo en la ociosidad, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Así es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te puede decir: no inviertas tiempo en eso, cambia tu rutina, cambia tus actividades, cambia las cosas que haces, no pierdas el tiempo en aquello, no te deja nada bueno, aprende algo nuevo, estudia la palabra, ora por tus hermanos, por los necesitados, ora por la iglesia, ora por tu pastor. Y entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, comprobamos de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No somos insensatos, como dice el apóstol Pablo, sino entendidos. La necedad del corazón, la insensatez de nuestros pensamientos se transforma en sentido común, en entendimiento acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Es difícil? Sí, por supuesto. Hay muchas cosas en las que invertimos tiempo que no deberíamos de invertirlo en él. Pero algo que sí es cierto, y con esto quiero terminar. Dice el apóstol Pablo:
No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hay un poder que no hemos terminado de conocer. Los teólogos, los pastores, los cristianos, hemos tratado de explicar el poder del Espíritu Santo. Le hemos puesto palabras a nuestros pensamientos y sentimientos respecto al Espíritu Santo. Le hemos tratado de dar significado a las palabras originales del griego, del hebreo, del arameo, respecto al Espíritu Santo. Hemos querido explicar al Espíritu Santo. Y le queremos dar sentido a la explicación porque queremos tener una relación con el Espíritu Santo. Y queremos entenderlo de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para poder experimentar ese poder, el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo que yo he entendido acerca del Espíritu Santo. Y creo que quiero dejar esto en tu corazón y poder animarte a no tener solamente el concepto de lo que es el Espíritu Santo, del poder, de los dones, de los frutos, del mover del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. En esos conceptos con los que tratamos de explicarnos quién es o qué es el Espíritu Santo. Mi consejo es sencillo. Conoce al Espíritu Santo. Acércate a Él. Deja que sea el Espíritu Santo mismo quien nos enseñe aquello que tenemos que saber, aquello que tenemos que recordar, las cosas en las que tenemos que ocuparnos, la manera en cómo debemos organizarnos. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, también es nuestro maestro. Él nos recuerda todas las cosas que debemos de saber. Se lo dijo el Señor Jesús a los discípulos, que cuando viniera el Espíritu Santo no solamente iba a redarguir al mundo de justicia, pecado y juicio, sino que sería un consolador para ellos, que sería un maestro, que sería un guía, que les recordaría todas las cosas que no saben, pero además sería poder que obraría desde adentro de ellos, ese dunamis, esa fuerza que les impulsaría a ser testigos eficaces de Cristo, no solamente en Jerusalén, en toda la región y en todo el mundo. Así es que podríamos hablar de todas las cosas que el Espíritu Santo puede hacer, cómo se puede manifestar, cómo puede obrar, cuáles son los dones, cuál es el poder, de qué manera se experimenta o se siente. Pero serían solo conceptos, es teoría. Pero la mejor manera de poder experimentar al Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y una de las cosas que el Espíritu Santo, por las que naturalmente empieza a obrar en los hijos de Dios, es lo que describe el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Dice, como evidencia de que el Espíritu Santo está en ustedes, hablarán salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dándonos la capacidad de someternos unos a otros. Esta es la obra del Espíritu Santo. No solamente es que hables en otras lenguas, no solamente que tiembles sintiendo su presencia, no solamente que puedas orar y manifestar poder de Dios para que otros experimenten ese mismo poder y se sientan bien con ellos mismos acerca de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Hay cosas que son palpables, tangibles en nosotros. Y por eso creo que tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque seguramente en algún momento te has puesto a cantar salmos. En algún momento has cantado cánticos y himnos espirituales, no necesariamente en la iglesia, quizás en tu casa, en el transporte. Cuando te sientes abatido, empiezas a cantar y alabar al Señor. ¿O cuántas veces no le das gracias a Dios por todo lo que te pasa? Tanto cosas buenas como cosas malas. Hermano, hermana, eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora bien, si tenemos esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué no entender o por qué no creer también que podemos discernir las cosas que están bien y las que están mal? Que podemos examinarlo todo y retener lo bueno. Si el Espíritu Santo nos está ayudando, aún para nuestra oración, porque no sabemos orar, dice el apóstol Santiago. Nosotros no sabemos orar. Primero no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y si el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestras oraciones y presentar nuestras oraciones delante de Dios como oraciones
gratas, como incienso grato delante del Señor. Y podemos experimentar este poder del Espíritu de Dios a través de esta presencia que se manifiesta en nosotros. También podemos discernir las cosas que nos cuesta trabajo discernir. Podemos examinar lo que oímos. Escucha lo que escuchas. Yo creo que si vas en el transporte público y de repente ponen una canción que a las que les llamamos canciones paganas o mundanas, y ponen una canción, no tienes por qué asustarte y taparte los oídos y decir, ay, esto es del diablo, y bajan, porque aquí ya se metió el diablo. No, no necesariamente así, pero con la sabiduría de Dios puedes, con el Espíritu Santo dentro de ti, puedes llenar de tu corazón, tu espíritu, tu alma, de su presencia. Y esa canción y esa música que se escucha allá al fondo del camión no debe penetrar a tu alma, porque tú lo examinas y solamente retienes lo bueno. No necesitas taparte los oídos, no necesitas andar con audífonos todo el día para que no te invadan tus pensamientos con otras cosas, sino que puedes examinarlo y decir, ok, yo no estoy escuchando a Paquita la del barrio y no significa que ahora le voy a gritar a mi esposo rata de dos patas porque ya oí la canción. No, tú simplemente no recibes eso, no te lo quedas, no lo asimilas, no lo adentras en tu corazón como que para que llores cada vez que escuches la canción o te mueva tus emociones cada vez que escuches algo así. Tenemos esa capacidad por medio del Espíritu Santo para rechazar lo que no nos sirve, para rechazar aquello que no nos es útil. El Señor nos ha dado esa capacidad. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es la presencia del Espíritu Santo. Pero hay algo que tenemos que hacer. Cuando el apóstol Pablo dice no os embriaguéis, está diciendo no sean ociosos. No le dediquen tanto tiempo a la ociosidad. Quizás para unos sea el vino, para otros sea otra cosa. Para otros sea el internet, para otros sea el chisme con la comadre, para otros sea andar en la calle, incluso para algunos, perdón por lo que voy a decir y espero no ofender a nadie, pero algunos incluso la embriaguez viene a ser el tiempo innecesario en la iglesia. Hay cosas en la iglesia, hay cosas que se tienen que hacer en la iglesia. Hay actividades con las que cumplir, colaborar con el pastor, participar del llamado, en fin, ayudar y colaborar en las actividades espirituales y evangelísticas y de comunión en la congregación. Sí, por supuesto, hay que hacerlo, hay que participar de ello. Pero aquellos que se refugian en la iglesia para no cumplir con todo lo que tienen que hacer, para incluso esconderse del Señor. Hay gente que se va a la iglesia para esconderse de Dios, porque van y cumplen con todas las actividades de la iglesia, pero no tienen tiempo de comunión con Dios, no oran, no buscan al Señor, no leen la palabra, no tienen una comunión con el Espíritu Santo. Creen que cumpliendo con todas las actividades de la iglesia o cumpliendo con todo lo que la iglesia pide, están cumpliendo con Dios. Así es que para algunos será embriagarse con vino, para otros son muchas actividades de ociosidad que nos están alejando del Espíritu Santo. Invierte tiempo en buscar a Dios. Invierte tiempo y deja que se manifiesten este canto de salmos, estos cantos de himnos, estos cantos espirituales, alabando al Señor, dándole gracias a Dios por todo. Que se manifieste el Espíritu Santo así. Y estoy seguro que cuando tú lo empiezas a experimentar con esos cánticos, adorando al Señor, alabando a Dios, y no necesariamente tienes que andar gritando por la casa y cantando por toda la casa. A veces es un canto que nace de aquí, en el que meditas, en el que reflexionas, en el que estás pensando en ese cántico, o cuando te sientas a comer, a disfrutar, cuando llegas a casa, cuando estás a punto de dormir y le das gracias a Dios por todo. Ahí también está el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Y es este Espíritu Santo el que te lleva a no estar en la ociosidad, que te lleva a no invertir tiempo en lo que no tienes que invertir tiempo, pero que te permite a ti acercarte a Dios y experimentar su presencia, sometiéndonos a Dios, sometiéndonos unos a otros en el amor del Señor. Ok, yo espero que esta ensalada de cosas que te compartí el día de hoy te sirvan de algo, te sean útil. Déjalos ahí en los comentarios. Dice, si me sirvió, pastor, entendí algunas cosas, creo que puedo estar en comunión con el Espíritu Santo, me puede ayudar esto que escuché. Yo espero que la palabra de Dios te edifique, te aliente, te anime y te fortalezca. Así que vamos a terminar por hoy y vamos a terminar lo que el Señor quiere hacer contigo.
y vamos a terminar con una oración. Amén. Que el Señor te bendiga, te dé fuerzas, te ayude y te ayude a encontrar en el Señor la capacidad de discernir, de examinar. No tengas miedo a examinar las cosas. No tengas miedo a preguntarte. No tengas miedo a revisar la palabra de Dios. A aclarar, a preguntarle a tu pastor, pastor, aclárame esto. Yo he leído esto en la Biblia o aprendí esto en la Biblia, pero me quedan ciertas dudas. Tengo ciertas incertidumbres. ¿Podría explicarme? Hazlo con libertad, hazlo con confianza y hazlo en el Señor. Que el Señor, el Espíritu Santo te va a guiar. Y tu pastor, aquí nosotros también estamos para ayudarte. Si tienes alguna pregunta, con toda confianza, estamos para servirte. Amén. Vamos a orar y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por cada hermano, hermana que se conecta, que escucha este mensaje en vivo, que se queda, Señor, hasta el final para atender la oración y recibir la ministración de tu Espíritu Santo. También aquellos que oirán posteriormente la oración, que se quedarán, que volverán a oír este mensaje, porque estoy seguro que tienes algo que decirles, que hablarles a través de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder discernir, a examinar todo lo que recibimos, lo que hay en nuestro entorno, lo que llega a nuestras manos y a nuestros oídos, lo que ven nuestros ojos. Podemos revisarlo, Señor, con sabiduría, con inteligencia, sin temor, siempre bajo tu gracia, siendo entendidos y sabios de que tú eres quien habla a nuestro corazón y nos edifica. Bendice a la iglesia, dale sabiduría, Señor, dale discernimiento y la capacidad de cuestionarse, de examinar aquello que llega a sus oídos y poder discernir, ok, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto me es útil y lo retengo, esto no me es útil, no lo quiero en mi vida. Aprovechar bien nuestro tiempo, Señor, no embriagándonos con vino, pero no solo con vino, con cualquier cosa, Señor, que distraiga nuestras vidas de aquello que lo que tú nos estás llamando a hacer. Queremos ser entendidos espiritualmente de las cosas que tú nos pides y sobre todo discernir por medio del Espíritu Santo aquello que nos edifica, que nos ayuda, que nos conviene, que nos favorece, que nos enriquece espiritualmente. Y lo que no, Señor, no lo queremos en nuestras vidas. Ayuda a cada hermano a discernirlo, a separarlo, a poder separar lo bueno de lo malo, a poder rechazar aquello que no le es útil, pero retener todo lo que le edifica, todo lo que le bendice, todo lo que le fortalece y le hace crecer en ti y en tu palabra. Examínanos, Señor. Eres tú el mejor evaluador de nuestras vidas. Y conforme tú nos examinas, también nos das la solución, también nos das la respuesta, también nos das la corrección que es necesario para que seamos más a tu imagen y semejanza, porque estamos en este proceso de perfeccionamiento. Y tú eres Dios en nuestras vidas, y nos ayudas y nos sostienes. Te damos la gloria, Dios, y agradecemos tu palabra, y agradecemos lo que hablas a nuestro corazón, que seamos entendidos, no necios, no insensatos, sino entendidos de lo que hablas a nuestras vidas todos los días, en cada momento, en cada circunstancia. Hay una lección para nosotros y nuestras decisiones cada día más, cada día que pasa y cada día que avanza en nuestra vida, nuestras decisiones son mejores. Tomamos mejores decisiones, nos conducimos con sabiduría y con inteligencia para decidir mejor cada día y hacer lo que está bien. No caemos en la trampa del enemigo, no somos engañados o seducidos por sus mentiras, que nos hacen fantasear o crear historias en nuestra cabeza que son contrarias a tu voluntad, porque solamente son sensaciones y pensamientos. Tú eres la certeza de nuestro corazón, tú eres la certeza de nuestro entendimiento, tú eres la certeza de nuestro espíritu para conducirnos y caminar con sabiduría en aquello que nos has llamado a hacer y de la manera en cómo debemos vivir. Te damos la gloria, Señor, y agradecemos tu presencia. Bendice nuestras vidas con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con la llenura de tu presencia y de tu perfecta voluntad, guiándonos cada día. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pues, para darle presencia a sus saludos y darle voz a sus mensajes,
pues agradezco su compañía, gracias por estar aquí. A los que nos acompañan, nos dejan su like, algunos nos llegan inmediatamente, algunos tardan un poquito más, pero hermana María Paula García, hermana María Paula, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, le bendecimos en el nombre del Señor. Rodolfo Hernández nos dice buenas noches, María Paula nos dice Dios los bendiga, gracias hermana, también a usted Dios le bendiga. Rodolfo nos dice buenas noches, Dios les bendiga, gracias Rodolfo, también para ti, buenas noches. Irma Castañeda nos dice buenas noches, gracias pastor, gracias a ustedes hermana por acompañarnos. Rodolfo nos dice amén. Amén. Y por aquí Rodolfo nos dice amén. Raúl Pineda, gracias Raúl por vernos. Por ahí, ¿quién más? Déjenos su like para saber quién anda por aquí, quién nos acompaña. Gracias a Elizabeth Medino, gracias también. Gracias por dejarnos su like. Yo veo sus comentarios y también veo sus likes aquí. Perdón. Marlon, Dios te bendiga, brother. Gracias por estar aquí. Rodolfo Hernández, gracias. Irma Astudillo, hermana Irma, un abrazo fuerte. Ya estamos por subir el mensaje del domingo. Les ofrezco una disculpa. Tuvimos unas complicaciones. Definitivamente este domingo no pudimos transmitir nada. No salió ni el principio de la señal para saludarlos. Nada, no salió nada. Así es que estamos grabando el video como lo hacemos antes. Grabamos el audio. Hacemos un video, lo subimos a YouTube y también lo subimos aquí a Facebook. Por eso les ofrezco una disculpa para aquellos que ya estaban buscando el mensaje. No pudimos, se nos complicó. De hecho, la grabación del video se detuvo. Anoche lo estaba haciendo y era tanto el cansancio que cerré la computadora y el proceso que ya llevaba ganado se volvió para atrás y tuve que empezar de nuevo el día de hoy. Así es que en un ratito más lo estaré subiendo el mensaje del domingo, con la ayuda del Señor. Luis Leiva, Luis, un abrazo fuerte. Gracias por escucharnos. Elizabeth Merino, gracias por escucharnos. Charlie Dueñas, gracias Charlie. Api Reyes, un abrazo. Dios te bendiga. Estamos orando por ustedes. Ramón Ruiz Reyes, Ramón, te bendecimos también. Un abrazo para ti. Bendiciones. Carla Arenas, gracias Carlita por vernos. Elvia Reyes también, gracias por vernos. Maris Aguilar, gracias Maris, Dios te bendiga. Y Ministerios de Amor, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por compartir el video. Gracias Elizabeth, dice bendiciones hermano para usted y su familia. Gracias Elizabeth, también para ti, bendiciones para ti, para ti, para tu familia. Gracias de verdad a todos ustedes por compartir el video. Me sorprendí la semana pasada, el video de hace 8 días. Ya llevábamos más de 600 reproducciones. Gracias de verdad. Son ustedes los que hacen que llegue a más gente. Yo no hago más que agarrar el celular, pararme o sentarme aquí frente al celular y platicar y hablar de la palabra de Dios. Pero son ustedes los que nos permiten llegar a más gente y que más gente vea este video y que se reproduzca más veces. Como lo he dicho antes, no lo hacemos para lucrar, no estamos monetizando nuestros videos, ni en Facebook ni en YouTube. Así es que no estamos buscando lucrar, ni queremos tener más reproducciones para llegar a más gente y ganar más dinero. No, solo queremos que la palabra de Dios llegue a más gente, que más gente escuche este mensaje, que puedan abrir su corazón a Jesús, que le den la oportunidad a sus vidas para cambiar sus corazones, rindiendo sus vidas a nuestro Señor Jesucristo y escuchando el mensaje del Evangelio. Son ustedes los que lo hacen posible. Gracias por compartir el video. Esperamos llegar a más gente. También está aumentando el número de seguidores y eso también es gracias a ustedes porque más gente nos ve, les interesa el mensaje y nos comienzan a seguir. Así es que no usamos publicidad, no tratamos de hacer redes o sistemas de expansión del programa. Tampoco procuramos usar el escándalo o la nota amarillista para llegar a más gente. Simplemente transmitimos la palabra, predicamos la palabra y son ustedes los que hacen posible que se reproduzcan más veces este video. Compartiéndolo, dejando su like, alterando el algoritmo de Facebook, dejando sus comentarios, haciendo esta interacción que tenemos cada 8 días y los domingos en nuestra reunión. Esa interacción hace que el algoritmo recomiende más también nuestro video y llegamos a más gente. Gracias, gracias de verdad, les agradezco. Es para ustedes que lo hacemos. Por supuesto, para la gloria de Dios, pero les servimos a Dios sirviéndoles a ustedes. Les enviamos nuestro cariño. Gracias, yo soy el pastor Axel Macedo.
Gracias a todos ustedes por escucharnos. Escudriñen la palabra, lean la Biblia, y si tienen alguna pregunta, alguna petición de oración, alguna petición de consejería, alguna necesidad de oración, por favor, no duden en escribirnos, no duden en dejar sus comentarios aquí en la caja de comentarios abajo del video. Si les parece muy personal, pueden enviarme un mensaje personal a través de inbox, a través de aquí de Messenger, o también de WhatsApp, a mi número de WhatsApp, que ya lo conocen ustedes, pero lo repito para aquellos que no lo tengan, es 55 20 73 32 19 en México. Así es que es necesario agregar más 52 y después el número que les acabo de decir, que es 55 20 73 32 19. Si el asunto es muy personal o necesitan consejería, una plática, una conversación, simplemente pedir una oración o una palabra de gratitud para el Señor por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este servidor, entonces pues ahí estaremos al pendiente de sus mensajes. Gracias a todos, les envío un fuerte abrazo, nuestro cariño con todos ustedes y nuestra gratitud con Dios y con su trabajo, con su labor, con sus siervos y con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima.